veces nosotros pensamos y creemos que solamente portar una Biblia y congregar es suficiente. O a veces usted dice que la teología o el instituto bíblico es suficiente para seguir en el camino del Señor. No, hermanos. No es suficiente nada de lo que usted sabe. No es suficiente nada de lo que usted tiene. Siempre demanda en el camino de Dios hacer un sacrificio. Todo hijo de Dios, para llegar a la meta trazada, hay un precio que pagar. Hay un sacrificio. Nada es fácil. Hay un precio que se tiene que pagar. A su nombre. A su nombre. Entonces todo hijo de Dios tiene que aprender a caminar en esta tierra. No es fácil simplemente estar sentado en la tribuna y observar que otros oren, que otros ayunen, que otros estén en el evangelismo, mientras la mayoría está enfocado en sus afanes e idolatrías del mundo. A su nombre, a su nombre. Entonces la Biblia habla de grandes mártires de la fe que hicieron la voluntad de Dios y estuvieron a la diestra del Padre. A su nombre. Entonces, para ir al cielo no es hacer mi voluntad, no es hacer lo que yo quiero. Para ir al cielo y estar en el reino de Dios, tengo que hacer la voluntad de Dios. A su nombre. No es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Porque yo vivir y caminar en mi voluntad, voy a hacer lo que yo quiero, voy a caminar como yo quiero, voy a congregar cuando yo quiero. Pero hacer la voluntad de Dios demanda obediencia, demanda disciplina, demanda sacrificio. Ya estoy golpeando ya. Ya estoy golpeando ya, su nombre. Claro, porque muy fácil es, hermano, decir que soy cristiano, portar una Biblia y congregar a las 500, o venir a la iglesia cuando yo quiero. Hermano, si usted es un hijo de Dios, usted no puede ordenar su vida. Su vida depende de Dios. Tenemos tiempo para todo, pero la prioridad en esta tierra es Dios. La prioridad en esta tierra es el servicio a Jehová. Voy a tener mis tareas, voy a tener mis deberes, mis obligaciones en esta tierra como hijo, como padre, como madre. Pero mi prioridad es hacer la voluntad de Dios. A su nombre. Alábale con fuerte palma al Señor. A su nombre. A su nombre. San Juan capítulo 5 versículo 30. Nos ponemos de pie y todos los que han traído su pie se ponen de pie, valga la redundancia. Y el que ha venido sin pie sigue sentado, no hay problema, se le comprende. Amén. San Juan 5:30 dice la palabra: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. A su nombre, a su nombre. Tome asiento. Hermanos míos, Jesús vino a esta tierra no a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del que lo envió. Todo cristiano, todo hijo de Dios en esta tierra no es hacer nuestra voluntad, no es hacer lo que yo quiero, no es hacer como yo vivo. Yo congrego cuando yo quiero, yo me voy a tal lugar porque yo quiero, yo leo la Biblia como yo quiero, yo me levanto a orar cuando yo quiero. No, cuando uno viene a esta tierra es hacer la voluntad de Dios. Usted no ha sido elegido para vivir en esta tierra para vivir como usted quiere, sino para hacer la voluntad de Dios. A su nombre, a su nombre. Por eso Jesús dijo: no he venido a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, el propósito de todo hijo de Dios, de todo cristiano, es hacer la voluntad de Dios, es hacer la voluntad del Dios. A su nombre. Está bien que hagamos nuestra labor en esta tierra, nuestro trabajo en esta tierra, hagamos riquezas en esta tierra, pero hermanos míos, nuestra prioridad es hacer riquezas en el cielo.
Nuestra prioridad es hacer la obra de Dios. Nuestra prioridad es ganar almas para Cristo. Nuestra prioridad es vivir en santidad y en obediencia a su nombre. Usted no puede ser hijo de Dios y usted vivir como quiere, o hablar como quiere, o caminar como quiere. Usted no puede expresarse en un culto de los servicios. Es hacer su voluntad. La voluntad de Dios es honrar su palabra. A su nombre. A su nombre. Alábale con fuerte palma al Señor. Amén, hermanos. Entonces, cuando uno busca hacer nuestra propia voluntad, uno se equivoca. Uno tiene consecuencias. Cuando usted hace su propia voluntad, lo decide sin antes consultarle a Dios, sin antes ir y hacer un ayuno por lo que usted está siguiendo o quiere lograrlo, usted se va a equivocar. Va a haber consecuencias. Nada bueno le va a pasar. Siempre va a haber problemas. Cuando uno decide en nuestra propia voluntad, en nuestro propio conocimiento y en nuestra propia fuerza, hay consecuencias, hermano mío. A su nombre. A su nombre. Porque humanamente usted lo está decidiendo. Humanamente usted ha escogido ese camino. Humanamente usted ha escogido ese trabajo, ese negocio, esa empresa, ese carro, esa moto. Usted lo está haciendo. Por eso vienen los problemas, por eso vienen las consecuencias. ¿Por qué? Porque en mi voluntad yo le he decidido, yo no he consultado a Dios, yo no espero la confirmación de Dios. Yo lo tengo que hacer porque necesito ese dinero, yo lo tengo que hacer porque necesito ese trabajo. No es así, es hacer la voluntad de Dios. No es mi voluntad, sino es hacer la voluntad de Dios, hermano. A su nombre. Amén, hermanos. Entonces, cuando uno hace las cosas en nuestra voluntad, uno se va a equivocar. ¿Quién vive? A veces uno piensa y dice: no, ese trabajo me conviene, ahí me están pagando bien. Tú vas y tomas ese trabajo, pero ese trabajo que tú tomaste te apartó del Señor. A su nombre. O a veces dice: no, es que yo tengo que hacer ese estudio, porque en ese estudio yo tengo que hacer algo importante en la sociedad. Y tomas ese estudio y ese estudio te apartó de la voluntad de Dios. A su nombre. Entonces miren, iglesia de Dios, usted tiene que aprender a vivir en esta tierra. Tus prioridades no son las prioridades de Dios. Amén. Cualquier cosa que usted haga, usted primero tiene que escuchar la voz de Dios. Usted tiene que acercarse a Dios. ¿Para qué? Para que no tenga consecuencias. Para que usted lo que ha decidido tenga el respaldo de Dios, tenga la confirmación de Dios. Usted no puede hacer nada en su propia voluntad sin antes ir a la presencia de Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Porque todo lo que hacemos humanamente, nuestras decisiones, muchas veces va a haber consecuencias, hermano mío. A su nombre. Entonces, quiero que me vaya bien. Primero tengo que ir a la presencia de Dios. Señor, ese trabajo es un trabajo que tú me envías. Ese trabajo va a ser bueno para mí. Ese trabajo no me va a apartar de ti. Ese trabajo me va a ayudar a estar cerca de ti o me va a apartar de ti. Quiero que tú me digas: yo no quiero un trabajo que me aparte de ti. Yo quiero un trabajo que me ayude a estar cerca de ti. Quiero que tú me confirmes, Señor. Si ese estudio va a ser para edificar tu iglesia, ayúdame, Señor. No quiero un estudio que me aparte de tu presencia. Quiero yo hacer tu voluntad. Yo no quiero hacer mi voluntad, porque si yo lo hago en mi voluntad, yo me voy a equivocar. Pero si viene de ti tu voluntad, las cosas van a ser certeras, las cosas van a ser firmes. Hay victoria, hay éxito cuando viene de la voluntad de Dios. Alábale con fuerte palma al Señor. A su nombre. Por eso recuerda como Jesús dijo: yo no he venido a esta tierra a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del que me envió. ¿Y quién le envió a la tierra a Jesús? Su Padre. Entonces, si tú estás en esta tierra es para hacer tu voluntad, estás equivocado. Eres uno más del montón, eres un religioso. Y estás calentando la silla, pero no sabes a dónde vas a ir. O irás al cielo o irás abajo.
Por eso tienes que estar tranquilo y firme, sabiendo la dirección de tus pies. ¿Dónde estás tú direccionando tu pensamiento y tus decisiones? A su nombre. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Pónganse de pie. Dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de ¿quién? De Dios, agradable y perfecta. Toma asiento. A su nombre. Entonces no es que yo escoja por escoger, no es que yo decida por hacer las cosas como yo quiero. No, es que ahí está el mejor doctor, ahí está es la mejor clínica, es el mejor hospital. No, usted primero, antes de ir a las manos del hombre, usted tiene que ir a humillarse a la presencia de Dios. Usted tiene que hacer la voluntad de Dios primero, para que vaya a ese hospital y haya éxito en todo lo que el hombre pueda hacer. Pero es la voluntad de Dios, no es su voluntad de usted. A su nombre, a su nombre. Por eso Pablo da a entender al creyente que debe entender que el sistema de este mundo lo aparta de la voluntad de Dios. Dígame usted, cuando usted trabaja tanto y tanto y tanto, trabaja todos los días y deja de congregar una semana, 2 semanas, dígame usted cómo se siente. Dígame usted cómo se encuentra. Espiritualmente usted se está enfriando, porque encima de que usted trabaja y trabaja, usted se olvidó de orar. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia mayor, que muchas veces es la deuda, muchas veces es la enfermedad. Y a veces tienes que trabajar por la deuda, a veces tienes que trabajar por la enfermedad, pero te olvidaste que tú dependes de Dios. Te olvidaste que tú primero es la voluntad de Dios. Por eso tienes que acercarte a Dios, tienes que ir a la presencia de Dios. A su nombre, a su nombre. Amén. Hermanos míos, el sistema del mundo es malo. Nada bueno ofrece este mundo. Nada bueno vamos a encontrar en este mundo. Todo lo que hay en este mundo es malo. Es de crisis, de dolor, de sufrimiento, de llanto. Este mundo te ofrece muerte. Pero en la presencia de Dios encontramos vida y vida eterna. A su nombre. No he venido a hacer mi voluntad. He venido a hacer la voluntad de mi Padre, que me ha enviado a esta tierra. Usted ha sido enviado a esta tierra a hacer la voluntad de Dios, a hacer los propósitos de Dios. A su nombre. Alábale con fuertes palmas al que vive. Amén. Por eso Pablo nos enseña en Romanos 12:2, nos dice, hermano, que debemos despreciar lo malo y amar lo bueno. A su nombre. No es bueno contaminarse con los modelos de la modernidad, con los modelos, los estatus de esta tierra, de este mundo. No es bueno que te contamine cuando tú paras mucho en el mundo, en los afanes, en las diversiones de este mundo, hermano mío. Te va a confundir, te va a apartar, te vas a enfriar. Te sacaron de los propósitos de Dios y de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estás caminando en tu propia voluntad. Por eso ya no sientes deseo de orar, por eso no sientes deseo de congregar, por eso ya no quieres ir a evangelizar, por eso estás rebelde, por eso estás desobediente, por eso haces lo que quieres. ¿Por qué? Porque estás haciendo tu voluntad. Alábale con fuertes palmas al Señor. A su nombre, a su nombre. Amén, hermanos. No es bueno contaminarse con los modelos de la mundanalidad. Amén. ¿Quién vive? No es bueno que a la iglesia lo rodee, aleluya, todo lo que hay en este mundo. ¿Quién vive? Debemos aprender a caminar en esta tierra, hermanos míos. Por eso usted, si usted trabaja para el mundo, cuando usted entra a su casa, usted es un cristiano. Tiene que aprender a tratar bien a su marido, a tratar bien a su esposa.
A su nombre. Porque usted estuvo en el mundo y nada del mundo usted puede meter a su casa, porque su casa es un hogar sagrado, consagrado para Dios. A su nombre. A su nombre. Eso es hacer la voluntad de Dios. No mezclar las cosas del mundo, aleluya, con el reino de Dios. No se puede juntar. Nada es bueno. Es como el agua y el aceite. Lo que es del mundo es del mundo. A su nombre. Pero nosotros somos luz en las tinieblas. Donde hay oscuridad, ahí va la luz. A su nombre. Alábale con fuertes palmas al que vive. Amén, pueblo. ¿Y cuáles son muchas veces lo que ofrece la mundanalidad? Muchas veces, ¿qué te ofrece? ¿Qué es lo que aprendes del mundo? Aprendes a ser egoísta. Aprendes a qué más, a ser rebelde, a ser desobediente. ¿Qué más aprendes del mundo? A ser un chistoso, a no respetar, a no honrar a tus padres. Si tú no honras a tus padres, ¿cómo vas a honrar a Dios? Si tú no honras a tus padres, ¿cómo vas a honrar a tu pastor? ¿Y dónde viene todo ello? Es que el mundo te ofrece eso. El mundo te ofrece la distracción. El mundo te ofrece el pecado. El mundo te ofrece la idolatría. El mundo te ofrece la avaricia. El mundo te ofrece el pecado. A su nombre. A su nombre. Eso encontramos en el mundo. Encontramos el odio. Por eso muchos cristianos tienen tantos años sirviendo en la iglesia de Dios y no han sanado su corazón. Tienen más de 8 o 15 años y siguen amargados. Siguen con corazón amargado, rebelde, que solamente en la iglesia parecen santurrones, pero nunca han cambiado. Siguen ellos coléricos, siguen ellos amargados, siguen ellos con ese vocabulario de palabras soezas. A su nombre. Yo no sé a qué Dios está sirviendo tú. Yo no sé qué voluntad estás haciendo tú. Hay que hacer la voluntad de Dios. He venido a esta tierra a hacer la voluntad de mi Padre. Él me ha enviado a llevar paz a los hogares, a llevar amor a esta tierra. A su nombre. Alábale con fuertes palmas al que vive. ¿Qué es lo que ofrece este mundo? Venganza. ¿Qué es lo que ofrece este mundo? Odio, impureza y malas compañías. ¿Cómo es posible que en la iglesia mismo el hermano en su mente esté maquinando a la hermana? ¿Cómo es posible que la hermana en su mente y su corazón esté deseando al hermano? A su nombre. ¿Qué clase de hermana, de hermano eres tú? Eso viene del mundo. Aún tú no te has sacudido del mundo. Vienes con el contagio, vienes con esa plaga, vienes con ese espíritu del mundo. La iglesia es para cambiar, la iglesia es para renovarnos y ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. A su nombre. A su nombre. Y eso es lo que pasa en las iglesias. Varones, varonas que no han cambiado, siguen haciendo su propia voluntad. Creen que la iglesia es una discoteca. Por eso vienen vestidas como locas, o vienen vestidos como locos. A su nombre. Ahí todos raperos, ahí con su moda en el pelo. A su nombre. Vienen con la misma ropa que van a jugar partido, van al mercado de su trabajo. Así vienen a la casa de Dios. ¿Cómo va a cambiar usted, hermano mío, si usted no se ha dejado las cosas antiguas? A su nombre. Debemos tener la mente de Cristo. Debemos tener la mente de Cristo, hermano. ¿Mediante qué? Mediante el temor. ¿Mediante qué? Mediante la palabra de Dios. Debemos tener esa mente de Cristo. Y la mente de Cristo es una mente sana, es una mente renovadora, es una mente transformadora. Hermano mío, no hay que vivir como el mundo vive. Él nos sacó del mundo para estar en tierra firme. A su nombre. Alábale con fuertes palmas al Señor. A su nombre. A su nombre. Amén, hermanos. Entonces nosotros debemos entender que la única forma de encontrar la vida es perdiendo la vida. La única forma de encontrar vida eterna es perdiendo nuestra vida. Muchos temen morir. Ahí están con su enfermedad cuidándose, protegiéndose. Ay, que medicina, ay, que doctor, ay, que mi reuma, ay, que mi cabeza, ay, que mi artritis.
Ay, que mi colesterol, mi triglicéridos. Ay, que mi parálisis, mi derrame. Al diablo tu enfermedad. Morir en Cristo es ganancia. Para eso, hermano, hemos venido a esta tierra. No hemos venido a hacer nuestra voluntad. Hemos venido a hacer la voluntad del que nos envió. Ese es el testimonio de ese Cristo vivo. Pero si tú estás enfermo, si tú estás enferma, es porque no te has sacudido de las cosas del mundo. A su nombre, alábale con fuertes palmas al Señor. ¿Por qué no me sano? ¿Por qué no me alivio? ¿Por qué no hay milagro? No hay sanidad en mi vida. Es porque tu mente, tu corazón, tú tienes parte del mundo. Por eso que no te sanas. Por eso que no te alivias. Porque tu mente está enfocada en las cosas del mundo. A su nombre. Para que tú tengas el milagro de Dios, la sanidad, en tu mente tiene que estar ese Cristo poderoso. En tu corazón ese Cristo poderoso. Es Él el único que te puede sanar. Es Él el único que te puede limpiar tu camino. No hay médico en la tierra, hermano mío, que pueda sanar un canceroso desahuciado. Pero si Dios sana a aquellos cancerosos desahuciados, Dios sí levanta a los muertos. No hay médico que levante a un muerto, pero mis ojos han visto que un hijo de Dios sí levanta a los muertos. Alábale con fuertes palmas al que vive. Amén. ¿Cómo encontramos la vida? Perdiendo nuestra propia vida. A su nombre. Muchos tienen miedo. Caminan con miedo. Ay, me cuido mi garganta, me cuido mi cuerpo porque me puede dar una tuberculosis en mi garganta, me puede dar un cáncer. ¿Qué importa la enfermedad que venga? Yo he de vivir en esta tierra, no el tiempo que me diga el médico. Yo no viviré esta tierra lo que me diga el hombre. El tiempo que esté en esta tierra será el tiempo que mi Padre del cielo me ha enviado a estar en esta tierra. No lo que me diga el hombre, es lo que diga mi Padre del cielo. A su nombre, alábale con fuertes palmas al que vive. Amén. Nadie puede vivir en la voluntad de Dios manteniendo su propia voluntad. Tú no puedes vivir en la voluntad de Dios haciendo tu propia voluntad, tus propios deseos. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. O eres de arriba o eres de abajo. ¿De dónde eres tú? Tú no vengas a la iglesia a estar haciendo en tu mente y tu corazón los deseos carnales. A su nombre. ¿Qué clase de hombre, qué clase de varona eres tú? A su nombre. Cuando tú piensas esas cosas, usted está haciendo su propia voluntad. Por eso líder, por eso ministerios. Si tú quieres crecer, tú quieres avanzar, pero en tu mente hay deseo, en tu pensamiento hay deseo, no vas a poder triunfar, no vas a poder avanzar, porque estás caminando en tus pensamientos, en tu voluntad, y eso no es lo que a Dios le agrada. A su nombre, alábale con fuertes palmas al Señor. Nadie puede vivir en la voluntad de Dios manteniendo su propia voluntad. Yo no puedo decir, hoy estaré en esta iglesia, pero en un momento yo seré un pastor. Estás viviendo tu propia voluntad. No es la voluntad de Dios. Usted no puede decir, yo estaré en esta iglesia hasta que Dios desane y miré de esta iglesia. Estás caminando en tu propia voluntad. Tú no puedes decir, estoy en esta iglesia hasta conquistar a ese chico, porque con él me quiero casar, con él hay plata y billullo. Estás caminando en tu propia voluntad. A su nombre. Y cuando un varón, una varona piensa eso, hay consecuencias en tu vida. Escúchame bien. Cuando tú caminas en tu propia voluntad, usted se enfrenta contra Dios. Dios no está con usted. Usted está caminando sola. Usted está caminando solo. No caminando en la voluntad de Dios. Usted va camino al fracaso. Usted va camino a la derrota. A su nombre. A su nombre. No alcanzaremos nada si vivimos en la voluntad de Dios. A su nombre.
A veces muchos dicen, pastor, pero ¿cuándo? Pastor, pero ya no, esa es tu voluntad. La voluntad de mi Dios es otra. Yo espero caminar en la voluntad de mi Dios. A su nombre. A su nombre. Este es el precio, hermanos míos, de vivir en la voluntad de Dios. Vivir en la voluntad de Dios muchas veces es que te desprecian. Vivir en la voluntad de Dios es muchas veces que te abandonen y te dejan solo. Vivir en la voluntad de Dios es muchas veces que te critiquen y te juzguen. Vivir en la voluntad de Dios es muchas veces que te acusen y levanten falsos testimonios. Vivir en la voluntad de Dios muchas veces, hermano mío, es arriesgar tu vida. A su nombre. No es fácil caminar, hermano, bajo la voluntad de Dios. Poderoso, siento un poder de Dios acá. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Por eso, iglesia de Dios, escúcheme bien, pueblo amado. Escúcheme bien, iglesia santa de Dios. Estos tiempos finales, estos tiempos que estamos pasando, estamos viviendo, hermano mío, no son tiempos de hacer riquezas en esta tierra. No son tiempos, hermano, de dar la gloria, la vanagloria al hombre. Estos tiempos finales es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Predicar el evangelio de la salvación, predicar a las almas perdidas, predicar a los pecadores, predicar la palabra que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Hay poder en su palabra. A su nombre. A su nombre. Amén, pueblo. Son tiempos finales de hacer la voluntad de Dios. Y si usted hace la voluntad de Dios, y ahí, hermano mío, hay éxito, hay riquezas, hay ganancias. Hermano, esas riquezas, ganancias no son para usted. Porque como son tiempos finales, a través de lo que Dios le está bendiciendo, usted aprende a sembrar en la tierra del reino. Esa es tierra fértil. Esa es tierra, hermano, que usted nunca se va a arrepentir. Cuando usted esté delante de mi Padre, hermano, usted siéntese a la diestra. ¿Por qué? Porque mi Padre le dirá: buen hijo, fiel y justo fuiste, ven, siéntate a mi diestra. A su nombre. Alábale fuerte al que vive. A su nombre. A su nombre. Amén, pueblo. Si ustedes hacen lo primero, si ustedes hacen su voluntad como prioridad, ustedes, hermanos, gloria sea al Señor, van camino a la equivocación, van camino a las consecuencias. ¿Quién vive? Si no, usted pregúntese dónde se encuentra ahora. Por haber caminado en su propia voluntad, ¿qué es lo que está pasando con usted? ¿Qué es lo que está sucediendo con su vida? Dígame usted, ¿hay avance, hay riquezas, hay prosperidad? ¿Por qué? Porque usted no se sujeta a la autoridad, porque usted es un rebelde, un desobediente. Usted está caminando bajo su propia voluntad y todo lo que usted está ganando no le va a alcanzar. Así sea usted el millonario, no va a tener riquezas, hermano mío. Solamente va a sobrevivir en esta tierra. Pero el Hijo de Dios, el que vive con temor y temblor, está viviendo en la voluntad de Dios. Hay respaldo, hay ganancia, hay victoria. Poder en su palabra. A su nombre. A su nombre. Es caminar dentro de Él. Siempre debes pedirle: Señor, cámbiame. No quiero ser como soy. Usted no puede vivir como antes. Me parte el corazón cuando veo hermanos que no cambian. No cambian su carácter. Siguen agresivos, llenos de ira, de odio, de rencor. Hermanos amargados, rencorosos, vengativos. ¿A qué Dios está siguiendo usted? ¿De qué sirve que usted sea hija de Dios o hijo de Dios si usted no ha cambiado, no está haciendo la voluntad de Dios? Él es el que cambia. Él es el que renueva. A su nombre. ¿Cómo yo voy a poder ministrar a un pueblo de su dolor, de su sufrimiento, de su corazón, si mi corazón guarda ira, enojo, rencor? ¿Cómo yo puedo alabar a un Dios, a un pueblo
y llevar sanidades y milagros si mi corazón está lleno de maldad, si mi corazón está lleno de venganza? Es hacer mi voluntad. Por eso ministerios ahora, a ustedes ministerios, por eso no son ministerios de restauración, son ministerios que solamente sirven para celebrar cumpleaños, celebrar matrimonios. No vemos ministerios de restauración, ministerios que se quebrantan, ministerios que sanan, que hay milagros y sanidades. Solamente vemos ministerios que tocan bonito, cantan bonito y le agregan 1 y 2, 3 instrumentos del mundo, que más parecen del mundo, que se copian la letra del mundo, el sonido del mundo, y no hay nada de santidad. Las cosas del mundo están llenando los altares, las cosas del mundo están trayendo los altares. Por eso mi Padre está cansado. ¿De qué? De la hipocresía. Hipócritas. Y eso es lo que vemos en estos tiempos finales. La maldad irá de aumento en aumento. A su nombre. A su nombre. Debemos limpiar los altares. La iglesia debe estar limpia. ¿Quién va a querer escuchar sana doctrina? ¿A quién le agrada escuchar palabras de confrontación? A nadie le agrada, hermano. Si tú estás chueco, estás perdida, la palabra te va a dar duro. ¿A quién le agrada? A nadie. Por eso el predicar sana doctrina vamos a ser odiados. El predicar sana doctrina vamos a ser rechazados. Nos van a vituperar, nos van a criticar, nos van a juzgar. Pero hermanos míos, seremos como Esteban. Aleluya. Que fue juzgado, criticado por predicar la palabra, por llevar milagros, sanidades. Fue llevado hasta el tribunal. Y dice la Biblia que fue muerto a pedradas. ¿Por qué? Como no podían acusarlo, como no podían sentenciarlo, porque la Biblia dice que Esteban cargaba un poder, la unción de Dios, que cuando él hablaba, ellos se atormentaban. ¿Y qué hizo el pueblo? Ese grupito que estaba en el pueblo. Así, hermano, aquí estamos nosotros, pero hay un grupo que siempre está juzgando, siempre juzga, siempre critica. Por eso Esteban empezó a hablarles a ellos de toda la historia y les dijo desde Génesis: ustedes son de dura cerviz, de un corazón duro, y sentencian y juzgan al inocente, al justo. Por eso dice que Esteban, cuando fue al tribunal, dice que los ancianos vieron en él un rostro angelical. Cuando uno carga la unción de Dios, cuando uno carga el poder de Dios, no es el siervo, es el Espíritu Santo, hermanos míos. A Él sea toda la gloria. Por eso decía, vemos en Él un ángel. Era un grupo que ellos pagaron para que hablaran en contra de Esteban y para que fuera llevado hacia el tribunal. Y ese grupo de personas habló diciendo que ha blasfemado contra Moisés y contra Dios. Y la Biblia dice que estando Esteban en el tribunal, dice que él vio los cielos abiertos. Por eso, mira, hermano, escúchame bien. Aquí no lograremos corona. Aquí no lograremos, hermano, elogios. Aquí ganaremos críticas, persecución. Pero Esteban nos da un ejemplo de valiente guerrero, que él nunca vendió
el evangelio de Cristo. Él nunca vendió la palabra por un puñado de dinero. Dice que cuando estaba frente al tribunal, dice que él vio que el cielo se abrió y vio al Padre y al Hijo a la diestra. Eso es lo que gana un hijo por predicar la sana doctrina. Eso es lo que gana un siervo de Dios por predicar el evangelio de la salvación. Me van a odiar, me vas a aborrecer, vas a desear mi muerte, vas a desear que yo caiga de este altar, pero no será tu voluntad, va a ser la voluntad de mi Dios, que yo persevere hasta el tiempo que Él así lo crea conveniente. Alábale con fuerte palma al Señor. A su nombre, a su nombre. Es hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Es caminar bajo la voluntad de Dios. ¿Quién puede caminar bajo la voluntad de Dios si lo primero que pones son tus afanes, tus prioridades? Vamos a ir clamor de madrugada. No, porque tengo que trabajar temprano. Estás haciendo tu voluntad. Hay un altar de adoración. Vamos, hay que orar. No, estoy cansado, todo el día he trabajado. Estás haciendo tu propia voluntad. Eso es lo que cuesta hacer la voluntad de Dios, hermanos. Por eso este camino es para valientes, no es para cobardes. Por eso dice Esteban, como no encontraron y buscaban errores para matarlo a pedradas, dice que él lo llevaron, dice que lo sacaron del pueblo y en las afueras le lanzaron piedras. A veces te enojas tú cuando el pastor no te visita. A veces te enojas tú cuando el pastor te exige, cuando el pastor te llama, cuando el pastor a veces te presiona. Te enojas, te airas y te vas de la iglesia. A Esteban le clavaban piedras en su cuerpo y él decía: Señor, no tomes en cuenta lo que ellos hacen. ¿Quién va a amar a su enemigo? ¿Amarías a quien alguien te maldice? ¿Lo amarías a quien alguien que te critica te juzga? A su nombre. Por eso el hacer la voluntad de Dios no es fácil. No es fácil, hermanos. No es fácil ser cristiano. Usted donde está quizás sea un religioso nada más, pero hacer la voluntad de Dios hay un precio que pagar. Hay un sacrificio que hacer, y son pocos los que lo buscan y lo hallan. Alábale con fuertes palmas, Señor. A su nombre, a su nombre. Amén, hermanos. ¿Están aquí, pueblo de Dios? Hermanos, usted tiene que saber a qué ha venido esta tierra. Usted tiene que saber por qué está vivo hasta hoy en esta tierra. ¿Por qué no lo mató la pandemia? Usted tiene que saber por qué está vivo. ¿Por qué no le mató ese accidente? Usted tiene que saber por qué está vivo. Usted tiene que saber por qué el brujo, la enfermedad no pueden acabarlo, no pueden matarlo. Usted tiene que saberlo por qué. A su nombre. A su nombre. Si estamos vivos es porque estamos en la voluntad de Dios. No importa con dolores, no importa con enfermedad, pero seguimos vivos para expresarle nuestro amor al que vive por siempre y para siempre. Seguimos vivos para decirle: aquí estoy. Seguimos vivos para decirle: te estoy esperando. Seguimos vivos para decir al mundo que Cristo vive, para decir al mundo que Cristo viene. Para eso seguimos vivos, para proclamar, para pregonar el evangelio de la salvación. Alábale con fuertes palmas al que vive. A su nombre. Por eso recuerda lo que Jesús les dijo: yo no he venido a esta tierra a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. ¿Qué es lo que está pensando usted primero hacer? Su noviazgo, casarse, tener hijos.
tener empresa, tener casa, tener negocio, pero se olvidó de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que primero piensa usted como hombre natural. ¿Por qué? Porque usted no mira la vida con los ojos espirituales. Usted no camina con los ojos espirituales. Usted camina como los del mundo, naturales. Usted ya no es natural, usted es un hijo espiritual. Usted tiene que caminar, por muy imposible que sea el lugar, ese trabajo, ese negocio. Usted tiene que decir: ese negocio es mío, mi Padre me lo ha dado y soy bendecido. A su nombre, a su nombre. Amén, pueblo del Señor. Es caminar bajo la voluntad de Dios. Y a muchos, a la mayoría, poco les importa o nada les importa caminar en la voluntad de Dios. Por eso vienen tarde a los cultos dominicales. Por eso no oran. Por eso no van al clamor. A su nombre. Solamente quieren a su comodidad. Ahí abajito nomás hay que hacer el clamor. Pero cuando se les dice el clamor, ese pomacocha, nadie sube. Están sentados, durmiendo en su cuarto, en su cama, arropados, esperando la muerte, pero no esperan a Dios. Cuando usted hace esas cosas, usted está haciendo su voluntad. Usted tiene que pagar un precio, un sacrificio, hermano mío. Porque la vida que tiene, la vida no es gratis para usted. La vida es gracias a Dios. Y su vida tiene un precio. Y ese precio va a ser pagado con lágrimas, con dolor, con sufrimiento. Si usted no llora, si usted no paga en lágrimas, no va a poder llegar a la cima, no va a poder llegar al éxito. ¿Por qué? Porque usted está enfocado en su comodidad. Usted no quiere sacrificio, usted no quiere dolor, usted no quiere desierto. Usted quiere estar ahí con su enfermedad, usted quiere ahí estar con su pobreza. Es el tiempo, hermano mío, es el tiempo de hacer riquezas en el cielo. Hermano, es el tiempo de buscar de Dios. Es el tiempo, hermano, no de riqueza, no de dinero. Es el tiempo, hermano, de vivir espiritual, vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. A su nombre. Mira a tu hermano, dile: despierta, estás como muerto. ¿Cuántos muertos hay en la congregación? Que se predica con la unción, con el poder, pero ellos ni se gozan, ahí están como muertos. Mejor deben estar metidos en un ataúd, en un cajón. A su nombre. Porque el hijo que anhela la palabra de salvación, ese hijo que lo vive, no está tranquilo en su silla, se levanta y grita, corre, se camina. Ese es el hijo que busca de Dios. Ese es el hijo que quiere al Salvador. A su nombre. A su nombre. Mira a tu hermano, dile: tenemos que hacer la voluntad de Dios. A su nombre. Vamos ahí puestos de pie a la Biblia, Mateo 7:21. ¿Están aquí, pueblo? ¿Están aquí, iglesia de Dios? Hermano, tienes que aprender a vivir este mensaje como si fuera el último mensaje que vas a escuchar en este día. ¿Quién vive? Mateo 7:21. Mira lo que dice la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Toma asiento. Es un texto que todos lo saben. Es un texto que todos lo saben de memoria, pero nadie lo practica, nadie lo vive. ¿De qué sirve la palabra? ¿De qué sirve la teología? ¿De qué sirve el conocimiento, la sabiduría que Dios te da, si tú no lo practicas lo que lees? A su nombre. No todo, no todos lo que me digan Señor, Señor. Hay muchos que hablan: Señor, yo predico bonito, Señor, yo tengo muchos certificados y diplomas, yo soy doctor, yo soy apóstol, yo soy obispo, cual nombre tengas. Si no practicas lo que estás leyendo, de nada sirve tus papeles certificados en tu pared. A su nombre. A su nombre. Hay que hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es dejar lo que tanto amas. ¿Qué es lo que tanto amas? Por eso dice la palabra, Jesús le dijo:
Aquel que deja padre y madre, toma su cruz y me sigue. A su nombre. Muchos lo quieren seguir, pero sin cruz. Muchos lo quieren seguir, pero amarrado a su papá, amarrado a su mamá, amarrado a su trabajo, amarrado a su riqueza. No buscan de Dios, no quieren la voluntad de Dios. A su nombre. Jesús nos enseña el cumplimiento de la voluntad de su Padre Celestial. Escuche bien. La voluntad es una condición para llegar al reino. No tendrás de repente riquezas en esta tierra. De repente no tendrás ganancias. Pero si sigues haciendo la voluntad de Dios, arriba en el cielo te esperan riquezas grandes. Se fueron los aleluyas. A su nombre. A su nombre. Amén. Entonces Jesús en Mateo 7:21 nos enseña el cumplimiento de la voluntad. Hay que hacer la voluntad de Dios. Si tú aprendieras a caminar bajo la voluntad de Dios, Él sería a cargo de todos tus problemas. Él aprieta, Él presiona, pero no vas a morir. Sentirás que iba todo, vas a perderlo. Sentirás que no hay salida, pero justo en el último instante viene la luz y abre puertas. Es hacer la voluntad de Dios. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Amén. Por eso, hermanos míos, muchos cristianos carecen de la vida de Dios. Muchos cristianos, en su mayoría, carecen de la vida de Dios, porque viven en su propia vida. Viven en lo que son ellos, lo que tú eres, lo que tú piensas. Eso lo camina mucha iglesia, muchos hermanos. A su nombre. Pero nadie camina en la vida de Dios. Nadie toma el ejemplo de la vida de Dios. La vida de Cristo nadie lo hace. A su nombre. ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo de ahora? ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia de hoy? ¿A dónde están tus pies direccionados? ¿A dónde está enfocado tu mente, tus proyectos, tus planteamientos, tus anhelos, tus propósitos? ¿A dónde están enfocados? ¿Cuáles son tus prioridades, tus requisitos? ¿Cuál es tu voluntad? Si hoy día se terminara este mundo, esta tierra, ¿cuál sería tu voluntad? Yo me imagino lo que tú dirías es que mis riquezas sean guardadas para la eternidad. Así como los incas que se enterraron y guardaron sus ollas llenos de oro y de alhajas. Quizás usted quiera enterrarse como esos incas de momias. A su nombre. A su nombre. Alábale a que vive. Alábale a que vive. A su nombre. A su nombre. Caminar en la voluntad de Dios, hay un precio que pagar, y pocos son los que la pagan. Amén. Por eso muchos vienen a la iglesia y se duermen en la iglesia. Si no, mira a tu hermano cómo se duerme. Y ahí están dormidos en la iglesia. No pagan precio. ¿Por qué no te duermes en tu trabajo, pues? ¿Por qué no te duermes en tu negocio? ¿Por qué no te duermes en tu máquina? Pero vienes a la iglesia a dormir. ¿Qué voluntad estás haciendo? Es tu propia voluntad, cabezona. Amén. Y la iglesia no aprende a vivir en la voluntad de Dios. Hermanos, tenemos que vivir estos tiempos finales como si fuera el último instante de nuestra vida. Cada vez que tú vengas a la casa de Dios, debes pensar que es la última noche que vas a estar en esta tierra, porque quizás en la madrugada Él vendrá en las nubes a llevarnos. Hay que vivir el momento, la vida, como si fuera el último instante de nuestra vida aquí en esta tierra, hermano. Alábale fuerte al que vive. A su nombre. A su nombre. Amén. A su nombre. ¿Cuántos están listos para hacer la voluntad de Dios?
¿Cuántos están listos para hacer la voluntad de Dios? Lo han visto que dijo amén, ¿no? Mañana, te quiero ver el miércoles, tiene el clamor de madrugada. Somos de lengua suelta. Amén decimos. Y estamos cerca al clamor de madrugada, pero preferimos roncar como cuyes, como gallina, como borrego, pero no ir al clamor ahí a pagar precio, a pagar dolor, a pagar sacrificio. Es el que hace la voluntad de Dios. Hay que dejar de ser lo que somos para ser ese Cristo vivo.